buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en la que estén viendo este video tutorial. Le habla su profesor Jesús Mejía. Continuando con nuestra serie de videos educativos, en el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de IT Essential de Hardware y Software. En el día de hoy trabajaremos lo que es el capítulo número 12. Ya el capítulo número 11 lo tienen colgado en la plataforma y debajo en la descripción de este video van a tener también los 11 capítulos anteriores. El capítulo 2 se llama Sistemas Operativos Móviles, Linux y Mac OS. Ya en los capítulos anteriores trabajamos lo que fue el sistema operativo de Windows, que fue el capítulo anterior. Entonces, sin más nada, vamos a iniciar. Aquí comienza, disculpen, con lo que es el sistema operativo de móviles, en este caso de Android frente a iOS. Siempre hay vamos a decir, un debate entre cuál de los dos sistemas operativos es mejor, si es Android o es iOS. Aquí te dice, tal como las computadoras de escritorio y las portátiles, los dispositivos móviles utilizan un sistema operativo para ejecutar lo que es el software. Antes de que los usuarios puedan analizar y modificar el software, deben poder ver lo que es el código fuente, refiriéndose al código abierto frente al código cerrado. Cuando el desarrollador elige proporcionarle el código fuente, se dice que el software es de código abierto. En este caso vamos a decir Linux. Y si el código fuente del programa no se publica, se dice que el software es de código cerrado. Android fue creado por Google e iOS fue creado por lo que es Apple. Acá tenemos lo que es el caso de las aplicaciones. Dice, las aplicaciones se escriben y compilan para un sistema operativo móvil específico, como Apple iOS o Android, o en este caso también Windows. Estos traen una gran variedad de aplicaciones preinstaladas a fin de proporcionar una funcionalidad básica. Cuando ustedes compran un teléfono por primera vez o cuando lo formatean, se dan cuenta que hay algunas aplicaciones que ya vienen previamente instaladas. A estas aplicaciones son las que se está refiriendo. Existen aplicaciones para hacer llamadas telefónicas, enviar y recibir correo electrónico, escuchar música, tomar fotografías, reproducir videos y un sinnúmero más de cosas. Entre estos tenemos el caso de VLC, que es una aplicación que se utiliza para el tema de reproducción de video. También tenemos lo que son los reproductores de música, tenemos el tema de las fotos y un sinnúmero más. Aparte de los correos electrónicos, como en el caso de Outlook, que lo pueden descargar, entre otras. Entonces dice, en lugar de instalarse desde un disco óptico, las aplicaciones se descargan desde una fuente de contenido. Esto se refiere a la galería de aplicaciones que nosotros podemos tener. En el caso de Apple tenemos la Apple Store y en el caso de Google tenemos lo que es Google Play, que es donde ustedes pueden descargar cada una de las aplicaciones. Entonces acá tenemos, continuando con las aplicaciones, dice las aplicaciones para dispositivos móviles. Apple con iOS se consigue de forma gratuita o paga en la Apple Store o la App Store, como le estaba mencionando. Y Apple usa un modelo de jardín de pared para hacer sus aplicaciones, lo que significa que las aplicaciones deben enviarse y estar aprobadas por Apple antes de que se lancen. Esto ayuda a evitar la propagación de malware y código malicioso. Por eso es que en este caso las aplicaciones de Apple o dicen que iPhone es un poquito más seguro, ya que ellos, antes de que tú puedas colgar una aplicación, por ejemplo, que tú desarrollaste en su galería, en la App Store, ellos necesitan analizarla para verificar que no existe ningún virus, ningún código malicioso, ningún malware. Entonces, ahí ellos, de luego que se aseguran de que las aplicaciones efectivamente están libres de cualquier tipo de malware, entonces ya la pueden subir. Por eso es que es un poquito más seguro, ya que hay un 99% de seguridad de que las aplicaciones que tú descargas de la App Store no tienen ningún código malicioso, a diferencia de lo que es Android. Dice que las aplicaciones de Android se consiguen en Google Play y en sitios de terceros como la App Store de Amazon, entre otras. Las aplicaciones de Android se ejecutan en un sandbox y solo tienen los privilegios habilitados por el usuario. Los programas de terceros o personalizados se instalan directamente mediante un archivo de paquete de aplicación de Android APK, que no es muy recomendable descargarla en este caso, porque normalmente estas aplicaciones no están en la galería porque pueden contar con algún tipo de código malicioso y a veces no cuentan con, vamos a decir, cada uno de los requerimientos o requisitos para subirla a la galería. Por eso es que deben tener mucho cuidado de qué aplicaciones ustedes van a descargar, principalmente si no se encuentran en la galería, como Google Play o como en el caso de la App Store de iPhone. Aunque en el iPhone, como es un poquito más cerrado, es más difícil tú instalarte una aplicación de terceros. Las aplicaciones de terceros o APK son las que nosotros buscamos por ahí fuera de la galería y la instalamos. Y para instalarla,
tú necesitas ir a lo que es tu Android y darle a instalar aplicaciones de fuente desconocida o de terceros. Por eso que dicen que Android no es tan seguro como Apple, porque en el caso de Android cualquiera puede subir una aplicación y como el celular prácticamente tú tienes más control sobre él que en el caso de iPhone, tú puedes descargar, instalar y descargar cualquier aplicación de cualquier lugar. Entonces, acá tener el último párrafo que dice, esto permite a los usuarios instalar aplicaciones directamente sin pasar por la interfaz de la tienda de aplicaciones y se conoce como transmisiones, que no es lo recomendable por el caso de los virus, porque te pueden ocultar cualquier malware, cualquier troyano dentro de una de estas APK. Deben tener mucho cuidado con eso. Entonces, acá tenemos lo que son los elementos de la pantalla de inicio, que básicamente todo el mundo lo conoce porque ya tienen un dispositivo móvil a su mano. Anteriormente era muy difícil que una persona tuviera un celular y se decía que la persona que tenía un celular prácticamente era rica o millonaria. Pero en este caso, ya cualquiera tiene acceso a cualquier dispositivo móvil. En este caso, smartphone puede costar, vamos a decir, $20, 25, $30 y eso prácticamente es nada. Entonces acá tenemos lo que es la pantalla de inicio principal de Android, así se ve visualmente. Acá en la parte de arriba dice indicadores y procesos en segundo plano, área principal para aplicaciones widget. Los widgets casi son como acceso directo. En mi caso yo no lo utilizo mucho. Y un sinnúmero más de cosas que te viven saliendo ahí. Acá continuamos con, dice, los iconos de notificación y de sistema. Cada dispositivo Android tiene un área de iconos de sistema, como el reloj, el estado de la batería y el estado de Wi-Fi de las redes del proveedor. Eso es lo que se encuentra en la parte superior de, vamos a decir, derecha, que es donde tú puedes ver cada uno de los iconos de esto. Incluso la batería tú puedes configurarla para que te diga cuánto por ciento de batería tiene el celular, el tema del Wi-Fi, el tema de la señal, que es muy importante. Dice las aplicaciones como la del correo electrónico, mensajería de texto, Facebook, suelen mostrar iconos de estado para indicar la actividad de comunicación. Si te llega un mensaje, te puede poner un 1, 2 y así sucesivamente. Para abrir el área de notificaciones en dispositivos Android, deslice hacia abajo desde la parte superior. Esto va a depender del tipo de celular que ustedes tengan. Entonces, acá te da elementos de la pantalla de inicio de la interfaz de iOS. Tenemos que la interfaz de iOS funciona de manera similar a la interfaz de Android. Desde mi punto de vista, muchas personas dicen que Android es más fácil de utilizar. Pero en mi caso, iPhone es mucho más fácil de utilizar, es más intuitivo. Aunque un poquito más cerrado, que es lo que yo pienso, que es lo que le da un plus. Al ser un poquito más cerrado, es más fácil de utilizar desde mi punto de vista, pero hay muchas personas que dicen que el entorno gráfico de Android es mucho más llamativo o que iPhone. Disculpen, iba a decir que Apple, pero es lo mismo. Dice, no hay icono de navegación. En lugar de tocar iconos de navegación, se puede tener que presionar un botón físico, no hay widget y un sinnúmero de cosas de diferencia que hay entre lo que es Android y Apple o iOS. Siempre es bueno hacer un debate de esto. Entonces, centro de notificaciones de iOS. Los dispositivos de iOS tienen un centro de notificaciones que muestra todas las alertas en una ubicación y un sinnúmero más de cosas. Acá te menciona la orientación de la pantalla. La mayoría de los dispositivos móviles se pueden utilizar en el modo vertical u horizontal. Un sensor interno denominado acelerómetro detecta cómo se está sosteniendo el dispositivo y con esa información decide la orientación de pantalla. Esto se refiere a si tú tienes el celular que te gire a la derecha, vertical, horizontal y así sucesivamente. Que básicamente la mayoría ya conocen eso. El tema de la calibración de la pantalla. Dice, cuando la luz solar dificulta la lectura de la pantalla, usted puede aumentar el brillo, puede disminuir el brillo, puede poner el lado oscuro, puede poner el lado transparente. Esas son cositas que básicamente todo el mundo ya domina. Tenemos lo que es el GPS, que es muy importante. El sistema de posicionamiento global, o GPS, como se le suele abreviar, es un sistema de navegación que determina la hora y la ubicación del dispositivo por medio de mensajes que se envían desde satélites espaciales y de un receptor en la Tierra. El receptor de radio de un GPS utiliza al menos 4 satélites para calcular la posición de este según los mensajes. Los servicios de GPS permiten a los distribuidores de aplicaciones y de sitios web conozcan la ubicación de un dispositivo y ofrezcan servicios específicos para la ubicación donde se encuentra, por ejemplo, la persona o el celular. Los sistemas de posicionamiento interior IPS pueden determinar la ubicación del dispositivo al triangular
su proximidad a otras señales de radio, como puntos de acceso Wi-Fi. Básicamente, esto es lo que se refiere al tema del GPS, que cada dispositivo trae su GPS. En el caso de iPhone es un poquito más, vamos a decir, se le saca más provecho o se utiliza más. Por eso es que dicen que si se te pierde un iPhone, tú puedes encontrarlo fácilmente por el sistema de GPS. Esto porque en el caso de Android, que básicamente todas las marcas de celular utilizan Android, Huawei, Samsung, entre otras, Alcatel, es más fácil tú eliminar o desactivar lo que es el GPS, a diferencia de lo que es iOS. Acá te menciona lo que son las llamadas Wi-Fi. Dice, en lugar de utilizar la red de un proveedor de servicios de telefonía móvil, los smartphones modernos pueden utilizar el Internet para transportar las llamadas de voz. Básicamente, esto nosotros no lo utilizamos directamente con ese nombre, sino que la mayoría de personas ya llaman por WhatsApp. Es muy difícil que ya la persona esté gastando lo que es minutos. Prefieren llamarte por WhatsApp o por Facebook o cualquier otra, vamos a decir, la aplicación de llamada, pero la más utilizada es WhatsApp. Por WhatsApp hay mucha gente que llaman, videollamada, entre otras cositas. Acá tenemos lo que son los pagos NFC, que lo trabajamos en temas anteriores. Dice, los pagos móviles son los pagos realizados a través de un teléfono móvil, valga la redundancia. Pagos transacciones basados en SMS Premium o Premium. Los consumidores envían un mensaje SMS al número de teléfono especial de un proveedor. Básicamente, para resumirle eso, tú puedes configurar tu teléfono para que pueda, por ejemplo, la tarjeta y un sinnúmero más de cosas para que tú no tengas que pasar la tarjeta por el verifone, sino tú pasas tu celular y se realiza lo que es la transferencia. Esto se está utilizando en muchos países desarrollados, por ejemplo en Estados Unidos, Europa. Se utilizan esto. En el caso de Sudamérica no tengo la información de cuáles países se está utilizando. Y en el caso del Caribe tampoco creo que se esté utilizando en muchos países tampoco. Eso se utiliza más en países desarrollados. Si alguien sabe en cuáles otros países se está, lo pueden comentar aquí debajo del video. Tenemos la red privada virtual o la VPN, que también la trabajamos en capítulos anteriores. Dice, una red privada virtual o VPN es una red privada que utiliza una red pública, por lo general Internet, para conectar sitios u usuarios remotos entre sí. Muchas empresas crean sus propias redes privadas virtuales para satisfacer las necesidades. Esto se utilizó mucho en épocas de pandemia, porque como teníamos que estar encerrados y las empresas necesitaban seguir operando, la mayoría de, vamos a decir, de empresas tomaron la decisión de mandar a todos sus empleados a trabajar desde su casa a través de una VPN. Es decir, se conectaban a la red de la empresa como si se encontraran directamente trabajando en la misma empresa o en la misma ubicación, pero utilizaban lo que era VPN, aunque la mayoría de usuarios utilizan la VPN para otra cosa, que es para cambiar su IP y poder conectarse al catálogo, vamos a decir, de Netflix, que es lo que utilizan la mayoría de personas, y ver las películas, series que hay en otros países. Acá tenemos lo que son los asistentes virtuales. En el caso de Apple tiene uno, o iPhone, en el caso de Android también, Google también tiene uno, y hay un sinnúmero de asistentes. Un asistente digital o virtual, a veces denominado, como le acabo de mencionar, es un programa que puede comprender el lenguaje convencional natural y realizar tareas para el uso final. Estos asistentes digitales dependen de la inteligencia artificial. Usted sabe que ahora tenemos la inteligencia artificial, o tenemos varias, pero la más utilizada es ChatGPT. El aprendizaje automático y tecnología de reconocimiento de voz para comprender los controles por voz de estilo convencional, emparejando las solicitudes simples de voz con otros datos como la ubicación, GPS, entre otros. En el caso de Google tenemos Google Now. Para acceder a Google Now, un dispositivo con Android, simplemente diga OK Google o Google, y Google Now se activará y comenzará a escuchar sus órdenes. En el caso de iOS tenemos lo que es Siri. Les repito, estos asistentes se utilizan también mucho en otros países desarrollados, Estados Unidos, Europa. En el caso de Centroamérica, Sudamérica no se está utilizando mucho. Tenemos en el caso de Siri, para acceder a Siri en un dispositivo iOS, mantenga presionado el botón de inicio y Siri se activará y comenzará a escuchar las solicitudes. También se puede configurar Siri para que comience a escuchar al decir hola Siri. Y básicamente el asistente te va a ayudar. Por ejemplo, tú quieres hacer una llamada, tú le dices, sí, llama a fulano de tal, o Google Now, realiza tal llamada o realízame tal búsqueda. Hay muchas personas que conozco que sí lo utilizan, pero no es que muy utilizado en los países que le mencioné. Acá tenemos los métodos para proteger lo que son los dispositivos. Tenemos las restricciones por intentos fallidos de inicio de sesión.
Para desbloquear un dispositivo móvil cuando se configura un código de acceso es necesario introducir un PIN, la contraseña, el patrón o otro tipo de código de acceso correcto. Teóricamente, una contraseña como un PIN podría llegar a adivinarse si se cuenta con el tiempo y la perseverancia suficiente. Esto es lo que se refiere a los métodos de protección de bloqueo que nosotros tenemos en nuestros celulares. Podemos bloquearlo por un PIN, que simplemente son 4 dígitos, 4 números, 5, 6, una contraseña que es un poquito más seguro, y en el caso del patrón. Los patrones yo no los recomiendo porque son muy fáciles de adivinar. Lo más recomendable es una contraseña que tenga caracteres especiales como mayúscula, minúscula, número, un asterisco, un guión, que es un poquito más difícil poder adivinar. Para evitar que alguien intente adivinar una contraseña, los dispositivos móviles pueden configurarse para llevar a cabo determinadas acciones tras cierta cantidad de intentos fallidos. Esto, si tú la pones, por ejemplo, la contraseña 3 veces, puede bloquearte el acceso o el intento de acceso al celular por 1 hora, 2 horas. Y también tú puedes configurarlo que si lo intentas por lo menos 5 o 12 veces o 4 o 12 veces, se pueda formatear o te pueda llegar un correo electrónico. Hay muchas herramientas que te permiten tomarle una foto a la persona que está intentando introducir la contraseña y que esa foto te llegue a un correo electrónico. Acá tenemos que es común que los dispositivos Android se bloqueen cuando se introduce una contraseña incorrecta entre 4 y 12 veces. Una vez bloqueado el dispositivo, es posible desbloquearlo introduciendo la información de la cuenta de Gmail, en el caso de Android. Recuerden que es de básicamente Google Play, como su nombre dice, es de Google. Y Gmail es de esta empresa, que se utilizó para configurar el dispositivo. Datos borrados de iOS. Si la contraseña falla 10 veces, la pantalla se va en negro y eliminan todos los datos. Deben tener mucho cuidado con eso, porque a veces tú con el celular en los bolsillos se te puede estar introduciendo contraseña sin tú darte cuenta y puede ser que se te formatee el teléfono si tú quieres. Entonces, continuamos. Acá lo que es una copia de respaldo, una copia de seguridad. Es muy importante que siempre le dicen una copia de seguridad para que en dado caso de que se le formate el celular, se le pierda, usted pueda recuperar lo que son sus datos. Dice que una copia de seguridad remota se realiza cuando el dispositivo copia los datos a un almacenamiento de nube por medio de una aplicación de copia de seguridad. Si necesita restaurar datos, ejecute la aplicación de copia de seguridad y acceda a la página web para recuperar estos datos. La mayoría de sistemas operativos trae una cuenta de usuario vinculada al servicio en la nube del fabricante, como iCloud para iOS, que se realiza la copia de seguridad automáticamente, Google Sync para Android y OneDrive para Microsoft. Básicamente, OneDrive o Google Drive es la que más se utiliza. En este caso, en el iPhone lo realiza automáticamente. Lo único, como ustedes saben que la mayoría de aplicaciones en iPhone son pagas, siempre te pide extender lo que es el almacenamiento, porque le dan básicamente 5 gigas solamente de almacenamiento para que ustedes puedan guardar su información, fotos, videos y un sinnúmero más de cosas. Deben tener mucho cuidado con eso. Aunque existen muchas herramientas gratuitas también. Tenemos aplicaciones de localización. Si un dispositivo móvil se pierde o es robado, es posible encontrarlo por medio de una aplicación de localización. Estas aplicaciones se deben instalar y configurar en cada dispositivo móvil antes de que se pierda, porque tú no puedes dejar que se te pierda el dispositivo para tú entonces instalarlo, porque ya se te perdió. ¿Cómo lo vas a instalar? Android y iOS cuentan con las aplicaciones para rastrear el dispositivo de forma remota. Como le mencioné anteriormente, en el caso de iOS es un poquito más seguro. Por eso es más fácil poder encontrarlo que en el caso de Android. Y básicamente, pues todos los dispositivos, vamos a decir celulares, utilizan lo que es Android, ya que iOS es un poquito más exclusivo solamente para su dispositivo. Entonces, y más que Android es de código abierto. Es decir, que tú puedes agarrarle y crear una marca de celular y ponerle el sistema operativo de Android. Claro, con ciertas mejoras que tú le pongas. Si los intentos de ubicar un dispositivo móvil fallan, existen otras funciones de seguridad disponibles para evitar que los datos del dispositivo se vean comprometidos. Los siguientes son dos de las funciones de seguridad remota más comunes: el bloqueo remoto, el modo pérdida, Android, o entre otros, y el borrado remoto. Lo mismo que le mencioné, tú puedes bloquear el dispositivo o puedes también eliminarlo o formatear. En el caso de los temas de seguridad de los antivirus, los smartphones y demás dispositivos son vulnerables al software malicioso, lo mismo que le comentaba anteriormente. Si tú vives descargando aplicaciones o APK, puede ser que se te pase un virus en una de estas. Según los permisos que se otorguen a las aplicaciones antivirus,
Cuando se las instala en un dispositivo Android, es posible que éstas no puedan examinar archivos de manera automática o realizar exámenes de detención de programas. iOS no permite los exámenes de detención automáticos. En el caso de iOS es más seguro, es muy difícil que tú veas que un iPhone que tenga un virus, muy difícil. Las aplicaciones de dispositivos móviles se ejecutan en un sandbox. Un sandbox es una ubicación del sistema operativo que mantiene el código aislado de otros recursos o código. Eso es para evitar que afecte lo que es el celular completo. Esto dificulta que los programas malintencionados infecten los dispositivos móviles, ya que las aplicaciones se ejecutan dentro de dicho espacio, como si fuera un contenedor, para impedir que el programa malicioso infecte más dispositivos. Se puede utilizar un firewall. Recuerden que el firewall cortafuegos se encarga de bloquear cualquier intento fallido de una aplicación. Ustedes escriben firewall, por ejemplo, en su Windows, para mostrarle en este caso. Y mírenlo acá. Acá, si se fijan, tiene todo bloqueado, tanto la red de dominio está activada, red privada, red pública. En el caso de los celulares, también puede funcionar de la misma manera. Acá tenemos lo que es el routing y el jailbreaking, que ya no se están utilizando mucho, pero anteriormente sí se utilizaban. Dice, los sistemas operativos móviles generalmente están protegidos por varias restricciones de software. Una copia sin modificar de iOS, por ejemplo, ejecuta únicamente código de autorización y permite al usuario un acceso muy limitado al sistema de archivos. El routing y el jailbreaking, o jailbreak como son denominados, son dos métodos para eliminar restricciones y protecciones agregadas a los sistemas operativos. El root se usa en los dispositivos con Android para obtener acceso de privilegios o, vamos a decir, opciones de desarrollador o de nivel raíz a fin de modificar código o instalar software no diseñado. Anteriormente esto se utilizaba mucho, pero ya los mismos fabricantes se dieron cuenta que la mayoría de usuarios utilizaban eso en los celulares y ya le dan acceso a las opciones de desarrollador de manera fácil. El jailbreak se suele utilizar en iOS para eliminar las restricciones del fabricante a fin de poder ejecutar código de usuario arbitrario y otorgar a los usuarios acceso total al sistema. En el caso de iOS tampoco se está utilizando mucho, pero deben tener mucho cuidado porque al momento de usted realizar esto se pierde lo que es la garantía. En el caso de las actualizaciones, tal como los computadoras de escritorio, los dispositivos tienen que ser actualizados para agregarle nuevas funcionalidades para corregir errores de seguridad. En el caso de los dispositivos móviles como Android y iOS, de todo sistema operativo, las actualizaciones se realizan automáticas. Es decir, que no es necesario que ustedes vayan a actualizarla de manera manual, aunque tú puedes configurarla también que se realice de manera manual, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es que la tengas configurada automático y así tú vas a evitar tener cualquier tipo de inconveniente. Acá tenemos lo que es el sistema operativo de Linux y Map. Entonces, Unix es un sistema operativo exclusivo escrito en el lenguaje de programación C y Mac o Mac OS, iOS, se basan en la versión de Berkeley, Standard Distribution o BSD de Unix. En el caso de Linux, los sistemas operativos Linux se utilizan en sistemas incorporados, dispositivos, vamos a decir, disponibles, como dice acá, relojes inteligentes, teléfonos móviles, netbook, computadoras, entre otros. Existen muchas distribuciones de Linux, pero las más famosas son Ubuntu, son Kali, Debian, Fedora, entre otros. Android, muchas distribuciones de sistema emplean su núcleo o emplean el núcleo de lo que es de Linux. Recuerden que el Linux es de código abierto y por ende todos los dispositivos o todos los sistemas operativos, por ejemplo en el caso de Android, se basan en lo que es el núcleo de Linux. Por eso que ustedes ven que Android es de código abierto, que cualquiera puede crear y utilizar lo que es este código fuente. En el caso de Mac OS, el sistema operativo para computadora Macintosh se desarrolla a partir del kernel del Unix también, pero es un sistema operativo de código cerrado. A diferencia de, vamos a decir, Android, que tú puedes modificarlo, en el caso de Mac solamente es de ellos. Mac admite la instalación de red llamada Netbook. Acá tenemos lo que es la descripción general del entorno gráfico de Linux. Linux se puede instalar de dos formas. Se puede instalar con el entorno gráfico, como se ve actualmente acá, y se puede instalar con la línea de comandos. La mayoría de usuarios le tienen miedo a Linux porque piensan que Linux todo se basa en comandos. No es así. No todo se trabaja a través de la terminal. Tú instalas la distribución de Ubuntu, que es la más amigable y más parecida a Windows, y ahí tú te vas a dar cuenta que es muy fácil de utilizar, como se puede ver en pantalla. Varias distribuciones de Linux se envían con distintos paquetes de software
pero los usuarios deciden cuáles permanecen en su sistema instalado o eliminando los paquetes. La interfaz de Linux consta de diversos subsistemas que también se pueden quitar o reemplazar por el usuario, como ustedes quieran. Linux es muy bueno, yo se los recomiendo. Entonces acá tenemos lo que es el entorno gráfico de Map, se ve visualmente así, es muy intuitivo también, pero de los tres es el menos intuitivo. Dentro de las principales diferencias entre las versiones anteriores de macOS y iOS X es la inclusión de vamos a decir, el entorno gráfico de Aqua. Con macOS el control de emisiones es una forma rápida de ver todo lo que se encuentra actualmente abierto en el Mac y también es muy intuitivo. Aquí en la descripción de este video van a tener cómo se instala macOS, por ejemplo, Catalina, cómo se instala Linux y todo eso. Tenemos descripción general de Linux y Mac. Aquí son algunas cositas que te menciono que no son tan relevantes. Acá tenemos lo que es la terminal, que es donde trabajamos básicamente todo lo de Linux. Tenemos que un programa llamado Shell interpreta los comandos del teclado y lo transmite en el sistema. Es parecido como al CMD de Windows, por ejemplo, a este CMD. Por eso que la mayoría tienen miedo de utilizarlo porque el tema de los comandos. Pero les repito, es muy fácil de utilizar. Acá tenemos lo que es la copia de respaldo de Linux. En el caso de Windows es muy intuitivo realizarlo. Por aquí en el caso de Linux se puede realizar a través del comando o el comando tal, que es uno de los que más se utiliza para realizar lo que es una copia de seguridad, que lo van a tener aquí abajo también cómo se realiza. El proceso de copia de seguridad de los datos se refiere a crear una copia o varias copias de datos para guardarla en un lugar seguro y evitar que se te puedan perder. Acá tenemos lo que es, sigue hablando de lo que es la copia de seguridad, que se lo voy a explicar más adelante aquí. Descripción general de las utilidades del disco. Esto es muy parecido a Windows. No hay mucha diferencia. En el caso de las tareas programadas, tú puedes configurar que se realicen tareas, vamos a decir, a determinada hora. Por ejemplo, que se actualice el sistema, que se actualicen las aplicaciones, que se apague y un sinnúmero más de cosas. Actualizaciones del sistema operativo es igual a Windows, básicamente. Dice también conocido como parche, las actualizaciones del sistema operativo son lanzadas de forma periódica por las empresas de los sistemas para abordar cualquier vulnerabilidad, como lo estaba mencionando anteriormente. En el caso de la seguridad, Linux es un poquito más seguro, por ende la gente del área de seguridad o ciberseguridad utilizan lo que es Linux, la distribución de Kali Linux. En el caso de Mac también. Windows, ¿por qué Windows es menos seguro? Porque es más utilizado y casi todas las aplicaciones son compatibles con este sistema. Por ende es menos seguro que los demás. Como los demás son un poquito más exclusivos y tienen menos uso, por eso son, vamos a decir, un poquito mejores. Los nombres de usuario, contraseñas, certificados digitales y clave de cifrado son solo algunas credenciales de seguridad asociadas a los usuarios. Y aquí básicamente te menciona cómo realizar cada uno de estos. Aquí te menciona algunos tipos de comandos que lo van a tener acá abajo también, cómo utilizar lo que es el comando ls. Acá tienen algunas definiciones, dice permiso, define como el usuario, el grupo y otros tienen acceso a los archivos y directorios y básicamente te menciona algunas cositas ahí, pero lo vamos a trabajar más adelante. Permiso básico de archivos, esto también lo tienen los comandos básicos de Linux, también lo van a tener aquí en la descripción de este video. Y acá ya para concluir tenemos el proceso básico de resolución de problemas, que es lo que yo mismo siempre digo, que esta resolución de problemas es el único que no soluciona ningún tipo de problema. Básicamente esto es lo que se menciona. Entonces ahora les voy a mostrar de forma rápida cómo instalar lo que es Linux, pero en la descripción de este video también van a tener un video de cómo hacerlo. Pero para eso vamos a tener lo que es nuestro VirtualBox. Ejecutamos nuestro VirtualBox, nos vamos a crear nuestra máquina virtual por defecto. En este caso le vamos a poner Linux. Por ende, aquí si se fijan, se agrega por defecto. Le damos a siguiente. Lo mismo, vamos a ponerle 4 GB de memoria RAM o para el entorno gráfico. Le damos a siguiente. Le damos a crear. Lo dejamos todo por defecto. Siguiente, siguiente. Vamos a ponerle 20, por ejemplo. Crear. Luego buscamos la imagen, lo pueden hacer por acá, configuración, almacenamiento, y la buscan por aquí. Le dan añadir y ahí buscan la distribución que quieren.
Seleccionar, aceptar, luego iniciamos y va a comenzar con el proceso de instalación. No lo voy a hacer en máquina virtual. Aquí ponemos el nombre, aquí elegimos el tipo de sistema operativo. Si se fijan, se agregó por defecto, pero vamos a escribir Ubuntu. Aquí ponemos Ubuntu de 64 bits, le damos a siguiente. Aquí vamos a poner la cantidad de memoria, le podemos poner 2 GB simplemente para hacer una prueba. Aquí lo dejamos por defecto, aquí lo dejamos por defecto, lo dejamos por defecto. Aquí vamos a ponerle 40 GB, dependiendo de la cantidad que usted vaya a utilizar. Y le damos a crear. Entonces, luego le damos a iniciar. Si se fijan, yo no busqué la imagen. La imagen yo la busco de otra forma. La pueden buscar por acá por configuración o la pueden buscar por la siguiente opción acá. Entonces, dice que está vacío. Vamos a buscar nuestra imagen. Vamos a escritorio, vamos acá, vamos a programa, sistema operativo, buscamos Ubuntu, le damos a abrir, le damos a iniciar. Dejamos que comience con el proceso de instalación. Se instala como un sistema operativo tradicional, es muy parecido a la instalación de Windows. Está cargando, eso se toma su tiempo. Esta máquina no es una máquina muy potente que digamos, tiene un procesador realmente de sexta generación, por ende no es muy rápido y apenas tiene 8 GB. Por ende puede ser que dure un poquito más. Vamos a esperar. Con el proceso de instalación. Ok, aquí nos salen varias opciones, nos sale en español, nos sale en inglés, aquí seleccionamos los que es el idioma. En nuestro caso, aquí dice probar Ubuntu o instalar Ubuntu. En nuestro caso, vamos a instalarlo, selecciono el idioma español y le doy a instalar. Le damos a si quieren descargar las actualizaciones o instalar el software de tercero multimedia. Vamos a darle acá. Si quieren, no la pueden seleccionar ahora, si no lo hacen luego. Le damos a borrar el disco e instalar Ubuntu. Le damos a instalar. Le damos a continuar. Aceptamos. En nuestro caso, como no teníamos ninguna máquina de Ubuntu, por eso decía borrar el disco e instalar Ubuntu. Si tenían otra máquina virtual, ahí aplicaba el proceso. Aquí decimos de nuestra zona horaria, Santo Domingo, le damos a continuar. Contraseña. 1, 2, 3, 4. Vamos a activar el teclado. 1, 2, 3, 4. Aquí para probar. Aquí la contraseña que ustedes quieran. 1, 2, 3, 4. Para iniciar sesión. Iniciar sesión automáticamente. Dice contraseña muy corta. 5, 6. 5 y 6. Déjenme cerrar esto. Y le damos a continuar. Luego le muestro cómo poner la máquina en pantalla completa. Y aquí comienza a copiar lo que son los ficheros. Este proceso puede durar unos minutos. Va a depender, les repito, de la velocidad de su máquina. Le muestro Ubuntu. Le damos a reiniciar ahora. Y vamos a hacer el proceso. No le den a ninguna tecla, deja que lo haga automáticamente. Si se fijan, es muy intuitivo y muy fácil instalar Ubuntu, en este caso, en una máquina virtual de VirtualBox. No le den a ninguna tecla. Si le dan y si se fijan, ya subió nuestro Ubuntu instalado en nuestra máquina virtual de VirtualBox. Muchas gracias por ver este video. En el próximo le voy a enseñar cómo navegar en Ubuntu y enseñarle algunas cositas y algunas herramientas.